Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al programa, su programa Ante Usted. El doctor Luis Fernández no puede estar con nosotros hoy, volverá la semana que viene, pero entre tanto, yo tengo el honor de ser el anfitrión de este programa hoy. Luis me ha dado ese poder y yo soy el juez José M. Rodríguez de la Corte del Circuito y tenemos un programa muy interesante para ustedes. Tenemos con nosotros nada menos que la juez Ivonne Cuesta. Bienvenida. Es un placer estar con usted aquí hoy y con todos los televidentes. Un gran saludo a Luis Fernández, que no pudo estar con nosotros hoy. Creo que se retrasó en la corte. Vamos a empezar con conocer a Ivonne Cuesta. ¿Quién es Ivonne Cuesta? Bueno, pues yo llegué a este país cuando tenía 7 años de edad. Vine con mi mamá, con mi familia por el Mariel y crecí en esta comunidad. Esta comunidad me abrió las puertas tanto a mí como a mi familia. Aquí estudié siempre en escuela pública y pues me gradué de la universidad, una universidad pública de FIU, que hoy está, que no se reconoce porque es el doble o el triple ha crecido esa universidad. Después fui a Nova, Southeastern University, y ahí me gradué de la Escuela de Derechos. Y entonces me fui a trabajar para las oficinas del Defensor Público. Estuve ahí 10 años en esa oficina, primero bajo el liderazgo de Bennett Brummer, que llevaba 30 años en esta comunidad como Public Defender, y después bajo el liderazgo que hoy en día tomó las riendas el señor Carlos Martínez. Y pues ahí aprendí mucho, ahí crecí como abogada. Y después siempre me gustó el giro de servir a esta comunidad, de poder dar algo de mí, porque he recibido tanto de esta comunidad. Y entonces el año pasado me decidí a ser candidata a juez y este pueblo me respondió de una manera increíble. Y ya hace, juez Rodríguez, va a ser 1 año que estoy de juez aquí en el condado de Miami-Dade. Y como yo digo siempre, son los babies, porque se aprende mucho el primer año, pero todavía uno está un poquito verde atrás de las orejas. Pero lo que yo quisiera que tú me contaras y que el público oyera, la elección de un juez, cuéntanos de una elección de un juez. Pues puede haber mucha polémica, porque hay personas que dicen, bueno, yo no creo que un juez debe ser elegido por el pueblo, yo creo que el juez debe ser nombrado, en este caso, como estamos hablando de a nivel estatal, nombrado por el gobernador. Y efectivamente aquí en el estado de la Florida tenemos lo que se llama un hybrid, un sistema híbrido, ¿no? Uno puede ser elegido por el pueblo, uno puede ser nombrado por el gobernador. Las personas dicen, bueno, pero yo no tengo capacidad como votante para elegir a un juez, porque yo jamás voy a la corte, no conozco nada de leyes, no sé cómo elegir, no sé cuáles son, puede ser el criterio para elegir a un juez. Yo le digo a todas estas personas que como votantes, como ciudadanos de este condado, tenemos un deber de educarnos para elegir no solamente a los jueces, pero a todas esas personas que sirven a esta comunidad, a todos los servidores públicos, tanto sea como alcalde, como concejal, como miembro del school board, y los jueces también caemos ahí podemos ser elegidos. Así que para esos votantes, lean el periódico, vayan a los websites, indaguen, pregúntenle a las personas a los abogados para ver cómo ustedes pueden elegir a un juez. Pero sí es un poquitico más difícil. Y tú fuiste elegida a la Corte del Condado. ¿Y dónde estás ahora? Estoy en la Corte del Condado, en la Corte de Hialeah, de la ciudad de Hialeah. Muy interesante. Yo sé que usted sabe esto, juez Rodríguez, pero quizás las personas allá no estén tan enteradas. Hialeah es la segunda ciudad más grande, más poblada que tiene el condado de Miami-Dade.
Y pues sí, se lo puedo decir que lo vivo en carne propia todos los días. Tengo muchos casos en Hialeah, tengo más de 7,000 casos de tráfico, solamente tráfico en Hialeah. Eso es excluyendo los otros casos que vamos a conversar ahora también. ¿Y dónde está la corte de Hialeah ahora? Está en Palm Avenue y las 6 calles. Eso está frente por frente al City Hall de Hialeah. Yo soy mayor que tú y soy mayor, period. No me llames Juez Rodríguez. Me siento viejo cuando me llamas Juez Rodríguez. Bueno, es que José, así lo conocí. Yo lo sé. Porque si usted sabe, estábamos conversando de esto antes del show. Yo fui Assistant Public Defender, fui abogada delante de usted y siempre fue un placer. Por mucho tiempo, por un par de años, creo. Por un par de años, correcto. Por un par de años. Hace un tiempito. Hace un tiempito. ¿Y cuántos jueces hay en la corte de Hialeah? Tenemos 2 jueces en la corte de Hialeah. Es una corte, una sucursal más bien pequeña comparada a las otras. Creo que solamente hay una que es más pequeña de esa, que es la que está en Miami Beach. Que solamente hay un juez en Miami Beach. Pero bueno, en Hialeah estamos 2 jueces. Yo hago todo lo que es los casos penales y entonces hay otra juez que hace todos los casos civiles, que son demandas cuando las personas vienen a pelear por dinero, ¿no? Que es la rama civil de la ley. Y en la corte de Hialeah se hace violencia doméstica también. También, sí. Los 2 jueces que estamos ahí hacemos... Los 2. Sí. ¿Y qué es violencia doméstica? La definición del estatuto. Ok, la definición del estatuto quiere decir, para hacer violencia doméstica, primeramente tiene que haber una relación doméstica. Eso quiere decir... ¿Solamente entre personas casadas? No, eso quiere decir lo siguiente, tienen que ser personas que vivan bajo el mismo techo como una familia. Eso puede ser esposos, puede ser madre e hijo, puede ser entre hermanos, puede ser entre tíos si han vivido bajo el mismo techo. También la legislatura ha dicho que personas que tienen un hijo en común, aunque nunca hayan estado casados, si hay un hijo en común y aunque no vivan juntos, eso también es una relación doméstica. ¿Y tiene que ser esposo y esposa o personas que viven bajo el mismo techo, tiene que ser un hombre y una mujer? No. Puede ser una pareja homosexual que viva bajo el mismo techo como una familia. Entonces, si hay violencia entre esas 2 personas y la violencia está definida en los estatutos, tiene que ser violencia física. No puede ser, porque hay muchas veces que las personas me preguntan, se acercan a mí y me preguntan, bueno, ¿y la violencia emocional? Bueno, sí, eso es, socialmente la reconocemos como parte de violencia, pero la ley no reconoce esa violencia verbal como violencia doméstica. Ahora, si hay algún tipo de acoso o de harassment, ¿no? Que una persona persiga a la otra, ya eso sí es violencia doméstica, pero más bien tiene que ser violencia física entre esa y si una persona, relación. Y si en esa relación una persona le dice a la otra, te voy a pegar, y le levanta la mano pero no le pega, ¿eso cae en la definición de violencia doméstica? Siempre y cuando eso está definido como un assault o un acoso, siempre y cuando esa persona tenga el poder o la capacidad de poder levantarle la mano y pegarle y la otra persona se sienta con temor, eso sí está cubierto bajo la violencia doméstica. Pero si solamente te digo, te voy a pegar y no hago ningún tipo de gesto, eso no está considerado violencia doméstica. Y la violencia doméstica está dividida en 2 partes. Una es parte civil y la otra parte es penal. Correcto. Cuéntanos de la diferencia entre las 2 partes. Okay. La violencia doméstica a nivel penal, eso es cuando ha habido un delito. Por ejemplo, una persona le pega a otra, le pega con algún tipo de agravante
y estamos hablando que existe esa relación doméstica entre esa persona. Pero ese delito, el State Attorney lo lleva a las cortes penales. Correcto, lo lleva a las cortes penales y entonces un jurado o un juez decide si ese acusado, si esa persona que se le acusó de cometer ese delito contra la otra persona es culpable o no es culpable. Pero ese delito no se llama violencia doméstica. El delito es un agravio, básicamente, usualmente, depende de la calidad del agravio. Y ese delito, aunque se le pone el título violencia doméstica, no tiene nada que ver con la violencia doméstica cuando llega a la Corte Penal. Correcto, porque en los estatutos no está definido en realidad, en la Corte, en lo que es penal, no hay un crimen o un delito que se llame violencia doméstica. Está el delito de battery o simple battery o un acoso con agravante, pero no está definido como violencia doméstica. Pero sin embargo, yo creo que, por ejemplo, cuando vamos a los antecedentes o cuando la fiscalía va a presentar una oferta, sí puede ser un agravante si ellos saben que el delito fue doméstico, fue de violencia doméstica. Las personas siempre me preguntan, y sobre todo mis estudiantes, en este tipo de casos de violencia doméstica, si la persona no quiere seguir con el caso, la persona que le pegan, usualmente la víctima, usualmente es una mujer, usualmente, no siempre. Yo he tenido casos de que la víctima han sido hombres. Pueden ser entre hermanos. Y puede ser hermanos. Si la víctima no quiere seguir con el caso, ¿pueden quitar el caso a la corte? Depende, ¿ok? Primeramente, cuando estamos hablando de un delito penal, el delito no se comete contra la víctima, se comete contra el estado de la Florida. Porque a todos los ciudadanos nos conviene vivir en un estado libre de delitos. Entonces, es el estado de la Florida o la fiscalía que coge ese caso. Aunque la víctima no quiera proceder, aunque la víctima diga, yo no quiero, voy a volver con mi esposo o somos hermanos y no quiero causar ningún problema en la familia, la fiscalía puede obligar a que esa víctima comparezca en la corte. Porque el juez da una orden para que comparezca. Por supuesto. Y si no comparece, ¿qué pasa? Si no comparece, esa víctima puede ir a la cárcel porque puede estar en desacato de una orden del juez. Entonces, yo creo que es importante que las personas sepan eso, ¿verdad? Que no, si yo no quiero ir a la corte, se van a tumbar los cargos. No necesariamente es así. Ahora me ibas a preguntar de la parte civil. De la parte civil. Okay. La parte civil es un poco distinta porque en la parte penal, lo que la fiscalía, que es el brazo que lleva esto a la corte, la fiscalía está buscando castigar a la persona o poner a esa persona en la cárcel. En la parte penal. En la parte penal. En la parte civil no estamos tratando de poner a nadie en la cárcel, o por lo menos no en los primeros pasos. Lo que estamos tratando de separar o alejar a esas dos personas que tienen esa relación de violencia doméstica. El ejemplo clásico es marido y mujer, el marido que le pega a la mujer. Ya ha habido una historia de violencia doméstica, aunque no necesariamente la tiene que haber, pero bueno, ya la mujer está cansada de este abuso, va a la corte y le pide al juez una orden de alejamiento de su marido. Entonces, si hay causa para dar esa orden, el juez va a firmar esa causa o va a firmar esa orden de alejamiento y ese caso va a ir a una audiencia. ¿Y cómo pide la víctima esa orden de alejamiento? Okay. ¿Cómo la pide? Los primeros pasos son muy simples. Es solamente la víctima va a la corte,
a cualquier corte del condado, ya sea Hialeah, ya sea Miami Beach, los secretarios de la corte están ahí para... Menos la corte de Coral Gables. Es la única corte que no da órdenes de alejamiento ni oye casos de violencia doméstica. Ok, y la corte civil tampoco pero bueno, la que está enfrente sí, la corte de familia. La corte de familia sí. Sí. Bueno, la víctima va al secretario de la corte, le dice, yo soy una víctima de violencia doméstica. Eso se trata de hacer en la más confidencia y privacidad posible, porque es algo muy vergonzoso, es algo muy doloroso. Así sea la víctima hombre o mujer. Yo creo que hasta para los hombres es hasta más vergonzoso porque tenemos ese estigma, ¿no?, de que la mujer siempre es la víctima la secretaria toma de la víctima todo lo que ha ocurrido en los últimos meses, en el último año. La víctima tiene que firmar un affidavit bajo juramento diciendo todo esto que yo he dicho, que he declarado es verdad. Entonces ahora llevan esa petición para esa orden de alejamiento delante de un juez. Vamos a suponer llega delante de mí. Yo voy a mirar esa petición, a analizar esa petición, y si yo creo que o se ha cometido un delito contra esa víctima, o si esta víctima tiene causa razonable para pensar que ella es una víctima de violencia doméstica, si tiene temor por su vida o por la vida de sus hijos, yo voy a firmar esa petición y van a alejar a esas dos personas. Llegan a la casa y sacan al hombre de la casa o sacan a la mujer de la casa. Pero la petición, la orden no es en contra de las dos personas. ¿La orden es en contra de quién? La orden es en contra del agresor, de la persona que pegó. Exactamente. O que cometió algún acoso o cualquier cosa. Entonces la persona se tiene que irse de la casa. Tiene que irse. Es como un desalojo temporario, pero es un desalojo. La policía va a la casa, le dice, recoge lo que necesita, solamente los bare essentials, las cosas... Sí, los pantalones y la camisa. Exactamente, y el calzoncillo. Y los zapatos. Exactamente, y te vas de esta casa en este momento. 15 días después, 2 semanas después, se le da una audiencia final a esas dos personas, a la víctima y al acusado. Eso es parte del proceso judicial, del debido proceso que se le da a tanto al acusado como a la víctima. Y ahí entonces la víctima tiene que contar cómo fue y tiene que probar que pasaron esas cosas. Por supuesto, testimonio. Correcto. Y entonces la otra persona tiene que defenderse. Tiene que defenderse, y eso es muy importante lo que has dicho, porque como estamos hablando, habíamos dicho, esto es una causa civil. Las personas dicen, bueno, como, tenemos la idea, ¿no?, que el acusado no tiene que defenderse en este país, pero en una causa civil sí tiene que defenderse. No hay derecho a mantenerse en silencio y no hay derecho a no defenderse. Esa persona que acosó, ese agresor, tiene que venir a la corte a defender esa causa de violencia doméstica. ¿Y si no viene, qué pasa? Si no viene y ha sido notificado de que va a haber esa audiencia y voluntariamente él o ella dice, yo no voy a ir a la corte, entonces le puedo dar le puedo brindar ese juicio a la víctima y le puedo decir, la orden de alejamiento esta va a ser permanente o la orden de alejamiento va a ser por 1 año. Depende de lo que el juez escuche. ¿Y la orden temporaria por cuánto tiempo es? Yo sé que en 2 semanas le dan una vista. Hay lugares, hay cortes que le dan, son 30 días. Pero, ¿qué pasa? ¿Esa orden es por cuánto tiempo? La primera. La primera orden siempre debe de ser por 2 semanas.
Claro, siempre hay inconveniencias, una persona no puede venir a la corte, el otro se enfermó, entonces el juez tiene el poder de extender esa orden temporaria. Pero en realidad la orden y la ley dice que es una orden temporaria, que esta orden no puede permanecer en existencia por un largo tiempo. Y yo creo que es muy importante también que las personas sepan, y yo se los aclaro muy bien a esas personas que son acusadas, que son acusadas de violencia doméstica en estos casos civiles. Tener una orden de alejamiento permanente en contra de uno es más o menos como tener un antecedente penal. Inclusive, hay veces que es hasta peor, porque, por ejemplo, si esa persona tiene alguna licenciatura, si tiene alguna licencia ocupacional, real estate, si es dentista, si es médico, si es abogado, todo eso, estas profesiones toman eso muy serio. Y por lo tanto, si hay alguna persona que está acusada de una violencia doméstica a nivel civil, yo siempre le aconsejo que lleve un abogado a la corte, al igual que la víctima, ¿no? Para proteger sus derechos, pero también ese acusado, porque las consecuencias pueden ser graves. ¿Qué otros casos ve la juez Cuesta? Vamos a empezar, yo sé los casos que son, pero vamos a dejar el tráfico afuera. Vamos a empezar con los otros. Con los otros. Bueno, pues veo, la Corte del Condado es diferente a la Corte del Circuito, porque la Corte del Condado es una corte del pueblo. Es una corte donde yo escucho delitos menores, dejando la violencia doméstica a un lado, que es un caso muy serio. Delitos menores puede ser hurto, robo de alguna tienda, menos de $300, puede ser una pelea entre dos personas, puede ser que alguien se tomó 2 o 3 copas de más y se puso un poquitico muy alborotado y han sido arrestados. Ustedes, yo llevo 33 años en este giro y 20 de juez. En Hialeah nunca ha hecho DUIs. Correcto. Y sigue no haciéndolo. No hacemos DUIs. Yo no escucho ningún caso de DUI. Sin embargo, sí escucho casos, por ejemplo, de manejar agresivamente. ¿Sin licencia? Sí, muchos casos de manejar sin licencia. Te voy a dar una estadística que sé que la conoces, pero tal vez para educar un poco más y informar un poco más. El estado de la Florida tiene más de 700,000 personas manejando sin licencia. Aquí en el condado de Miami-Dade County tenemos 400,000 de esas 700,000. O sea, es una estadística increíble. ¿Y tú crees que influye indocumentados en ese número? Sí, yo veo, ahí en ese número hay de todo. Hay personas que no tienen documentos, los indocumentados, que aunque quisieran tener una licencia, el gobierno no se la otorga. Tenemos personas también que han sido dejadas y no han pagado sus tickets y dejan que se le acumulen 20, 30, 40 tickets. ¿Personas sin seguro? Personas sin seguro, personas que han sido demandadas y tienen una demanda en contra de ellos y no han pagado un centavo. El fallo final. Exactamente. Sí, pues ese trabajo yo lo hacía mucho, porque yo estaba a State Farm cuando era abogado, y en Hialeah. Y en la parte civil, en la parte penal, pero no de tráfico, usted oye casos, tú oyes casos de robos en menor cuantía. Sí. ¿Y cuáles son esos? Dame un ejemplo. Por ejemplo, y ahora estamos en la época que viene más... Christmas, las Navidades. La Navidad, los holidays. Ahora, a principio de años, me imagino que eso se va a duplicar, ese tipo de ofensa.
muchos robos, por ejemplo, de tiendas de departamentos, muchos robos de tiendas de farmacias, de tiendas de ropa, y esas personas vienen a la corte, piden un juicio, muchos de ellos no piden juicio, y depende de los antecedentes penales que tengan esas personas, la fiscalía va a pedir un fallo de culpabilidad o no va a pedir un fallo de culpabilidad. Yo cuando era juez del condado me llegaban casos de personas mayores de 60 y pico, 70 y pico, 80 y pico años que iban al supermercado y se llevaban las latas de tuna. Correcto. Y la verdad que yo no podía darles cárcel ni darles fianzas, multas a esas personas, porque la verdad que si estás llevando una lata de tuna es porque estás pasando hambre o no tienes dinero para comprarla. Yo creo que la fiscalía en ese caso hace un buen trabajo, porque yo creo que ellos pueden diferenciar cuál es esa persona. Igual que tenemos los casos de llevarse donde ponen los cartons de leche. De leche. O los shopping carts. Los shopping carts, que la gente se lleva los carritos a la casa. Yo creo que la fiscalía hace un buen trabajo de diferenciar entre quién es esa persona que se llevó los areticos y quién es esa persona que, imagínate, que está pasando una necesidad. Creo que se nos está acabando el tiempo. Y le quiero dar las gracias a todo el equipo, a las gracias a la juez Cuesta por estar aquí con nosotros, porque yo sé que viene de Hialeah para estar con nosotros. Y hasta la próxima vez. Y yo creo que debes volver por lo menos en 6 meses. Okay. ¿Está bien? Okay. ¿Lo garantizas? Un placer, ¿cómo que no?